Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para prótesis parcial removible, que es la clasificación de Kennedy. Esta clasificación se basa en la relación de las zonas edéntulas con las piezas dentarias, es decir, la relación entre estas dos zonas, la zona edéntula con las piezas dentarias remanentes. En eso se va a basar esta clasificación, que es bastante sencilla. Se clasifica en cuatro clases. La primera se va a llamar, la primera clase es la desdentado bilateral posterior. Aquí la pueden observar en la imagen. Esta es la clase 1. Vamos a encontrar dos zonas edéntulas bilaterales posteriores. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que la parte posterior es la que nos va a dar la clase de Kennedy, la parte más posterior. Entonces aquí vemos dos zonas edéntulas y el remanente dentario. Como ese edéntulo bilateral posterior va a ser clase 1 de Kennedy. Todas las clases de Kennedy tienen varias modificaciones. Aquí vamos a observar en esta imagen. Está un poquito borrosa, pero aquí se observa muy bien que hay dos zonas edéntulas, es decir, una zona edéntula bilateral posterior, y la modificación va a ser el número de espacios. Por ejemplo, aquí tenemos la zona edéntula que nos da la clase 1 y el espacio. Es clase 1, modificación 1. Aquí en la otra imagen podemos observar zona edéntula y dos espacios. Por lo tanto, esta va a ser una clase 1, modificación 2. Lo mismo acá, una zona bilateral posterior edéntula, y 1, 2 y 3 espacios. Entonces, clase 1, modificación 3. Y acá, zona edéntula bilateral posterior con 1, 2, 3 y 4 espacios. Es una clase 1, modificación 4. Aquí algo importante es que no se va a contar el número de dientes faltantes, sino el número de espacios. Por ejemplo, aquí podemos observar que faltan todos los incisivos, pero se lo considera un solo espacio. Aquí hay 1 y 2 espacios. Entonces, clase 1, modificación 2. La siguiente clase se llama edéntulo unilateral posterior. Aquí pueden observar, es una zona edéntula. Hay una zona edéntula nada más. Esta va a ser la clase 2. La clase 2 de Kennedy. También tiene modificaciones. Aquí vamos a observarlas. Tenemos una zona edéntula, desdentado unilateral posterior y un espacio. Entonces va a ser clase 2, modificación 1. Acá, igual, una zona edéntula y dos espacios. Va a ser clase 2, modificación 2. Lo mismo acá, una zona edéntula y tres espacios, lo que nos da como resultado la clase 2, modificación 3. Y aquí una zona edéntula y 1, 2, 3 y 4 espacios, entonces va a ser clase 2, modificación 4. La clase 3 se llama desdentado unilateral con pilar posterior. Aquí pueden observar, hay una zona edéntula y tiene dos pilares, un pilar anterior y un pilar posterior. Cuando veamos esto, es clase 3 de Kennedy, que también tiene sus modificaciones. Aquí vamos a observar, igual, pilar anterior, pilar posterior, una zona edéntula, entonces es clase 3. Hay un espacio, clase 3, modificación 1. Acá, zona edéntula, dos pilares y dos espacios. Clase 3, modificación 2. Aquí, clase 3, modificación 3. Hay 1, 2 y 3 espacios. Y acá, pilar anterior, pilar posterior, clase 3, modificación 4. Tenemos la clase 4 también, que se llama desdentado bilateral anterior. Esta clase no posee ninguna modificación, simplemente es la clase 4. Aquí podemos observar que debería estar la línea media y vemos que no hay dientes anteriores ni del un lado de la línea media ni del otro. Entonces es un desdentado bilateral anterior.
puede llegar hasta por acá, puede no tener estos dientes de aquí, igual va a seguir siendo una clase 4. Algo importante aquí es que no tiene modificaciones. ¿Por qué? Porque si tuviera una modificación aquí, si no tuviera, digamos, este molar, ya no sería clase 4, sino clase 3, porque tiene un pilar anterior, un pilar posterior y una zona edéntula. Recordemos que la zona edéntula más posterior es la que da la clase, ¿ya? Si faltaran estos dos dientes, ya no sería una clase 4, sería una clase 2, porque le faltaría solo estos dos dientes, sería una zona edéntula unilateral y un espacio, sería clase 2, modificación 1. Entonces, por lo tanto, hay que tomar siempre en cuenta eso. Esta clase no tiene modificaciones. Y por último tenemos la clase 5 y la clase 6, que en realidad, bueno, en la clase 5 vemos que hay dos remanentes dentarios, hay dos molares. En la clase 4, en la clase 6, perdón, hay dos remanentes anteriores. Eso es lo que los clasifica. Clase 5, dos remanentes posteriores. Clase 6, remanentes anteriores. Generalmente estas clases no las consideran tanto debido a que el tratamiento indicado para estas clases no es una prótesis parcial removible. Normalmente se realiza exodoncia y prótesis total, dependiendo del caso del paciente. Bueno, eso ha sido todo. Este es un tema bastante simple, bastante fácil de entender. Si les gustó el video, denle like y suscribirse.